Está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. En esta calor, subirse a buses con aire es posible. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Amigos de La Posta, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos una mañana más en Café La Posta. Yo soy Jefferson Sanguña y hoy es martes 17 de diciembre. Gracias por estar junto a nosotros. Antes de iniciar, quiero agradecer siempre a las marcas que hacen posibles que estemos todas las mañanas junto a ustedes. A la ATM de Guayaquil, a Sixt Rent a Car, que permite que todo el equipo de La Posta se movilice de manera cómoda y segura. A Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita hay 180,000 empleos, es decir, 180,000 familias que son beneficiadas. También a Seguro Sucre, al gobierno de Guayas por su iniciativa Guayas Contigo. Gracias a Melate, la cafetería que nos abre las puertas todas las mañanas para tener este espacio de entrevistas. Y finalmente a Rappi. Recuerda que descárgate la aplicación de Rappi, ingresa el código de La Posta con L y P mayúscula, todo unido y tendrás $100 en envíos totalmente gratuitos. Recuerda, La Posta, no la peste, no la pauta, sino La Posta. Y a continuación, vamos en caliente con las noticias del día. En Caliente te contamos que hubo un cambio de fecha en cuanto a las comparecencias de rendir versiones por parte de los dirigentes de la CONAIE. Jaime Vargas, Leonidas Diza y Rafael Pandum deberán comparecer ante la Fiscalía el próximo 15 de enero. Además, en Caliente también te contamos que la Asamblea hoy será un día decisivo para el Pleno, pues abordarán dos temas, el de la Proforma Presupuestaria 2020 y también el tema del informe sobre el segundo debate para la ley tributaria. Y en Caliente te contamos también que tras las declaraciones de José Valencia, el canciller, ha habido repercusiones por parte de los familiares de los 3 fallecidos del equipo periodístico del Comercio. Así que no se despeguen, ya volvemos con la entrevista por este último tema. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente, buenos días a todos los amigos que ya están conectados. El día de hoy vamos a hablar con Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, quien fue uno de los 3 miembros del equipo periodístico del Comercio que falleció a manos del frente de Oliver Sinisterra. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un placer acompañarles a ustedes y poder tener un espacio donde rendir una opinión. Cristian, el 26 de marzo del 2018 ocurre este lamentable hecho donde son secuestrados el equipo periodístico del Comercio.
Vamos un poco recapitulando y cuéntame qué acciones se han realizado desde esa fecha hasta el día de hoy por parte de todas las instancias que están involucradas en este tema. Claro, bueno, nosotros hemos vivido un proceso realmente largo en el que hemos sido parte de las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Fiscalía, tanto en Ecuador como en Colombia. Hemos aportado con la información que hemos podido recapitular, con los aportes de amigos periodistas que han realizado investigaciones. Y en todo ese marco también hemos vivido un proceso junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual, junto al gobierno de Ecuador y junto al gobierno de Colombia, se conformó un equipo de seguimiento especial para que pudiera dar un impulso a las investigaciones de ambas fiscalías y así poder tener un insumo adicional, una herramienta adicional, que es el informe de la CIDH, que lo acaban de entregar, para poder tener un poco más de claridad sobre los hechos que son de conocimiento público y que hicieron que nuestros familiares el día de hoy y desde hace ya casi 2 años no estén con nosotros, ¿no? Entonces ha sido un proceso bastante largo, hemos tenido muchas reuniones con distintos actores estatales, tanto de Colombia como de Ecuador, y en ese camino pues la investigación que nosotros llevábamos acá en el país cambió de manos del doctor Wilson Toainga a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de la Verdad. Así que han sido parte de esos procesos que hemos ido siguiendo de a poco y sobre los cuales nosotros teníamos la esperanza de poder hallar ciertos elementos que vayan construyendo, que nos permitan construir esa historia sobre lo que ocurrió, sobre el manejo de la crisis. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas nos han demostrado una y otra vez, con el pasar de los días, con el pasar de los hechos, que están jugando con una doble cara, ¿no? Que en realidad nos dicen una cosa y cuando se cierran ciertos procesos van tomando acciones diferentes, van tomando decisiones diferentes, posturas diferentes, que traicionan la confianza de las víctimas, que traicionan la confianza del pueblo ecuatoriano, de quienes en realidad, por quienes están ellos en el poder, ¿no? Lo único que nos permite dilucidar todo este tipo de cosas es que hay algo que no se quiere que se sepa, que hay algo que están ocultando, pero en todo ese camino nosotros hemos ido evidenciando las cosas que han ocurrido y vamos a seguir en esa lucha el tiempo que nos toque. Justamente antes de llegar al informe que realiza ya la CIDH y luego de las declaraciones del canciller José Valencia, ¿cómo está actualmente el caso? ¿En qué estado está? Bueno, el proceso sigue en indagación previa. En Colombia existen algunos detenidos y procesados ya, hay juicios penales en su contra. Son varias las personas que fueron aprehendidas durante el proceso de investigaciones y que permitieron, con la información que ellos aportaron, la ubicación, por ejemplo, de los cuerpos, información efectiva de cómo estaba conformada la organización criminal de alias Huacho, cómo funcionaba, cuál fue el recorrido que nuestros familiares realizaron, por ejemplo, durante los días de secuestro. Y tenemos entendido que hay investigaciones que continúan respecto de otros involucrados en este caso, en el asesinato, en el secuestro. Así que estamos pendientes de esa situación en Colombia, pero ese es el proceso actual que se vive en el país vecino. Acá en Ecuador, como te decía, la indagación previa continúa. Aún se realizan algunas diligencias, pero sin embargo el proceso se ha detenido en una burbuja en el tiempo que no ha permitido que haya un trabajo eficaz. Y esto pasa por distintas razones, distintos factores, como por ejemplo que el presidente de la República ofrezca una desclasificación total de la información de los COSEPes y que hasta el día de hoy no haya ocurrido eso. La Fiscalía ha solicitado de manera formal que se haga la desclasificación de la información, que pase a la Fiscalía, ni siquiera a nosotros como tal, sino a la Fiscalía, para que la Fiscalía tenga esa información y pueda revisarla y aportar en este proceso, pero no se lo realiza, no entendemos cuál es la traba que se pone a este proceso, porque es una orden del presidente y si esa no se cumple, no logramos comprender qué es lo que está ocurriendo por detrás. Un poco volviendo a Colombia y las investigaciones que están realizadas allá,
¿Se sabe un número exacto de cuántas personas han sido detenidas por el tema de la investigación? Sí, si no me equivoco, son 6 las personas que están detenidas, 3 que están siendo procesadas ya y las otras 3 que van a iniciar ya los procesos penales del siguiente año. Así que estamos pendientes de esa situación. Respecto al informe de la CIDH que sale la semana anterior, ¿cuáles son los puntos más importantes que les llamaron la atención a ustedes como familiares? Bueno, yo creo que lo principal de todo esto fue que un organismo internacional independiente con expertos, peritos, investigadores, determinaron que en realidad existe o existió una responsabilidad del Estado por acción u omisión, más creo yo por omisión, creo que es muy claro el texto, sobre el manejo de la crisis y posterior a ella. El informe señala, por ejemplo, que en alguno de sus artículos que el secuestro se realiza en Ecuador, que ese es uno de los puntos que siempre ha sido de debate, de discusión, de discordia con el gobierno, porque en un inicio el gobierno reconoció que el secuestro se dio en territorio ecuatoriano. Incluso recuerdo yo que de las primeras reuniones que tuvimos con el comité de crisis, nos señalaron que la camioneta había sido encontrada 1 kilómetro antes de Mataje, y era la mitad de la distancia que había entre el control militar, el último control militar en la carretera, y el pueblo de Mataje, es decir, que no había llegado al pueblo. Más adelante la versión cambió y dijeron que habían encontrado la camioneta en la casa de Huacho, al frente o cerca, en la esquina de la casa de Huacho, de la mamá de Huacho. Y entonces ese discurso fue evolucionando, ¿no? Pero va cambiando, pero es ahí en donde uno puede entender cómo el poder va tejiendo esas redes por detrás, va ocultando sus acciones u omisiones o posibles responsabilidades y van maquillando la realidad. La camioneta no fue encontrada en la esquina de la casa de mamá de Huacho, como lo quisieron hacer creer, o al menos eso es lo que nos dijeron en un inicio, pero ese es uno de los aportes de la investigación, por ejemplo, porque son muchos, que fue el secuestro en Ecuador. Ahora el canciller José Valencia dijo que no fue en Ecuador, entre otros puntos irregulares de su declaración. Y justamente ahí él habla y dice que las 3 personas, los 3 periodistas ingresaron por su propia voluntad. ¿Qué opinión le mereces al respecto? A ver, para mí es decepcionante, es muy decepcionante entender que no podemos confiarnos de nadie. Yo en una primera instancia tenía un voto de fe por el canciller, porque se había mostrado humano, se había mostrado una persona colaboradora. Cuando nosotros lo conocimos en Washington fue una persona que nos tendió la mano, nos dijo que nos iba a ayudar. Y ahora entendemos que simplemente son caretas, son máscaras que utilizan para jugar, porque esto simplemente parece un juego. Decir que en primer lugar los 3 pasaron sin un permiso es una mentira muy grande. Yo no sé si hacía referencia al Estado ecuatoriano o al Estado colombiano, pero en definitiva cualquiera de las dos son muy incoherentes, porque la primera, si fuera un permiso al Estado ecuatoriano, se lo pidió con un alto oficial de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Se pidió la autorización, el contraalmirante John Merlo. Se le pidió a él la autorización, él aprobó el paso de los 3. No fueron por un paso irregular, por algún lugar donde no debían. Pasaron por donde había el control militar, tuvieron una autorización militar. Hay una bitácora en la que se registró el paso de los 3. Y la idea de ellos era retratar una realidad que se vivía en Mataje. Posterior a eso, la declaración continúa con una gran mentira, que sería esa de que no pidieron permiso para pasar a Colombia. ¿Cómo pueden pedir permiso si son secuestrados? Si tipos armados te apuntan y te obligan a dejar tu vehículo, a salir de tu vehículo, en el caso de mi padre, cuando él no tenía ninguna responsabilidad u obligación de salir y acompañarles a Paul y a Javier en sus labores periodísticas. Él no tenía. Primera incoherencia. Segunda, que Paul deja su equipo periodístico, su equipo fotográfico en la camioneta. Él no pudo haber salido a realizar un trabajo sin el equipo completo. A pesar de eso,
insiste en su declaración con lo del permiso, ¿no? Entonces, si estás secuestrado, si estás amedrentado a tu vida, si tienes armas apuntándote, yo que sé cuál fue el infierno que tuvieron que vivir. No pudieron haberse detenido a llamar o a pedir permiso al gobierno de Colombia. O sea, es una gran incoherencia. Y otra de las cosas incoherentes en su discurso es que diga que el Estado ecuatoriano desconocía. O sea, yo creo que Javier no tenía la obligación de llamar al canciller y avisarle o al presidente, pero lo hizo con las autoridades correspondientes que estaban a cargo de la seguridad en Mataje. Es decir, que no fue algo desatinado de ellos, ellos no fueron a exponer o entregar su vida o no sé, a ponerse en una situación de riesgo de forma voluntaria. Ellos fueron a hacer su trabajo, ellos fueron a evaluar una situación, a retratar una realidad, y lamentablemente se chocaron con una realidad que estaba muy maquillada, que estaba camuflada, que estaba escondida, de la cual sí, inteligencia militar y policial tenía conocimiento previo, que generó la pérdida de vida de infantes de Marina. También procede con sus declaraciones diciendo que se les había advertido del riesgo que corrían al pasar a la zona. Pero ellos no dimensionaban un riesgo real como sí los departamentos de inteligencia conocían, y que incluso en ese conocimiento, que se supone que es vasto, que es profundo, que están preparados para el manejo de ese tipo de situaciones, ellos no pudieron controlar lo que pasó, no pudieron evitar el bombazo en el cuartel siguiéndolo en vivo y en directo, escuchando las conversaciones telefónicas de la gente de Huacho. No pudieron, fue una incapacidad total del Estado ecuatoriano, de la policía y de los militares para evitar que la situación ocurriera. O sea, hubo muchos antecedentes que te dan la pauta y que te dicen que tu Estado, el que debía haberte protegido, no lo pudo hacer, no pudo garantizar tus derechos, no pudo garantizar tu seguridad. Y ahora es tan fácil dar la vuelta a la tortilla y decir, no, los responsables son ellos por irse a meter en una zona de riesgo. No puede, un Estado no te puede decir eso, no puede quedar en ridículo de forma tan magistral frente a organismos internacionales, aportar en un trabajo de un organismo internacional, poner dinero en un organismo internacional y desacreditarlo varios días después, sin dar la cara, sin ser frontal, cuando pudo hacerlo en la entrega del informe. Se reservaron el derecho de la palabra a decir que iban a analizar el informe y que después podían dar una opinión, pero oh sorpresa, que la opinión ya la tenían guardada bajo la manga. En ese sentido, ¿ustedes como familiares aún sienten indiferencia por parte del gobierno en este tema? Definitivamente sí. Yo en carne propia he podido vivir el desprecio desde la más alta autoridad, que es el presidente, en un evento por Fiestas de Quito del año anterior. He podido ver la indiferencia que tienen respecto de las víctimas que se van generando en el camino, indistintamente de nuestro caso. Por ejemplo, lo he podido palpar con los grupos o los familiares de las personas desaparecidas que nos han acompañado en nuestra lucha y que ellos han visto cómo sus derechos van siendo vulnerados de forma sistemática, cómo sus seres queridos desaparecieron, nadie da respuesta, las versiones de la policía, de los investigadores van cambiando. Y lamentablemente esa forma sistemática de actuar de un Estado se repite, no importa el caso. Y es lo que a nosotros nos ha ido pasando. De alguna forma hemos tenido un gran apoyo de todos los sectores, de sectores sociales, del mismo periodismo, del pueblo ecuatoriano. Y a pesar de eso, el Estado es tan indiferente y tan hipócrita que te puede dar una cachetada al salir de una reunión en la que te saludó y mentirte, darte la vuelta a las cosas. Yo no logro dimensionar cómo serán los casos, por ejemplo, de lo que te mencionaba, de los familiares de desaparecidos que viven en una angustia total, en una zozobra total, sin respuesta, sin apoyo, sin ayuda. Para nosotros ha sido muy grato compartir con ellos porque ellos nos han sabido demostrar fuerza, valentía, nos han dado con su ejemplo
ideas de cómo es y de cómo funciona esto, y lamentablemente nosotros seguimos replicando lo que a ellos les pasa. Así que yo creo que esa es como una de las grandes causas o razones por las que nosotros nos mantenemos en pie de lucha, y es que si algún caso, cualquiera que este sea, si es el nuestro, si es cualquier otro, puede hacer un cambio en este país, en la realidad, en el sistema de justicia, en el sistema de seguridad, estamos ahí. O sea, queremos que eso ocurra, queremos que eso pase, que no se repitan los casos. Sabemos que quizás sea inevitable porque hemos palpado en carne propia, como te digo, la indiferencia de un Estado cómplice por omisión, porque no le da la gana de hacer su trabajo bien. Por ejemplo, en el informe también se señala que se sugiere al Estado, a ambos estados, que hagan revisiones administrativas de los procesos de los trabajadores o representantes del Estado que estuvieron involucrados en la crisis. ¿A quiénes responsabilizan ustedes directamente sobre este tema? Mira, nosotros no podemos tachar con nombre y apellido. Hubo cabezas visibles dentro de todo esto. Sin embargo, allí radica la importancia del informe del equipo de seguimiento especial de la CIDH, porque ya no lo decimos nosotros, lo dice un organismo internacional. El Estado tuvo una responsabilidad, sea cual sea, de la índole que sea, pero la tuvo. Y tiene que abrir los canales de investigación pertinentes. Pero, por ejemplo, el doctor Wilson Tobainga, que estaba a cargo de la investigación, no podía investigarse a él mismo si él era parte del comité de crisis, por ejemplo. Son cosas muy básicas que el Estado permite y que no se debió haber dado paso, ¿no? Y que ahora un organismo internacional te dice, por favor, o sea, te sugiere, revisa o abre expedientes administrativos para que investigues el accionar de gente como esta, por ejemplo, ¿no? Se habla también de una reparación integral por parte del Estado. ¿Ustedes están buscando esta reparación integral? Leí algunas declaraciones tuyas que no era ese el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mira, como te digo, el objetivo es que a través de una lucha, en este caso a través de la nuestra o cualquier otra que pueda ser, exista un cambio en esta sociedad, un cambio en este Estado, un cambio en la forma de gobernar, en la que nuestros gobernantes puedan aceptar errores que quizá pudieron haber tenido y que rectifiquen en el camino o que rectifiquen de cara al futuro o al presente, porque no queremos que este tipo de cosas se repitan. Si existe una reparación, que el Estado pida disculpas, pero que tome acciones contundentes que permitan que los ecuatorianos podamos caminar libremente por la calle, que la historia de mi papi no se repita, que la historia de Javier, que la historia de Paul, de Oscar, de Katy, de los infantes de Marina no se repita, porque fueron familias, somos familias que perdimos a nuestros integrantes y que ahora el Estado nos ve con una total desidia. Y eso es algo que no se puede permitir. Eso es algo que la gente debe entender, porque ahora nos pasó a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera, cualquier día. Yo jamás en mi vida hubiese imaginado tener que estar acá, tener que haber viajado a Colombia a reconocer el cuerpo de mi padre en un estado de putrefacción en el que yo no pude reconocerlo. Haber ido a Perú, un viaje previo, a suplicar ayuda a mandatarios de otros países. No es posible que uno tenga que vivir una situación y una realidad como esa. Y eso es lo que nosotros no queremos que se repita, que alguien más viva o experimente algo como esto. Si eso podemos alcanzar y lograrlo como una reparación, para nosotros será una victoria, para nosotros será un triunfo muy grande, y la memoria de todas las víctimas que dejó la frontera tendrá la validez y el peso que la historia lo demanda. Tú hablabas anteriormente también que el Estado está ocultando algo. ¿Qué creen ustedes que es lo que está ocultando el Estado? Está ocultando, a mi forma de ver, su incapacidad para responder ante acciones, hechos que conocía y que no pudo solventarlas, que no pudo resolverlas, que no pudo hacer que simplemente fueran algo que esté en los libros como la historia del país, porque es parte de la historia del país. Creemos que ocultan la verdad de lo que ocurrió. Creemos que
hay responsabilidades, hay políticos, hay, no sé, altos mandos quizá, o miembros de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas, que se equivocaron en el manejo de la crisis o en el manejo de la seguridad de la frontera y que no quieren admitir sus errores. Yo creo que eso es algo que desde mi corazón lo siento muy profundo y que las investigaciones son las que deberían determinar. Pero lamentablemente hemos visto una y otra vez que no avanzan, que las investigaciones no avanzan, que la entrega de información no avanza. Y quizá ese derecho que la Constitución nos garantiza, que los derechos humanos nos garantizan, no se cumple el hecho de llegar a una verdad, pero esa es nuestra lucha y eso es a donde nosotros apuntamos, a donde queremos llegar. No sabremos si la vida nos va a alcanzar para hacerlo, pero eso es algo sobre lo que no nos vamos a cansar. Ocultan, sí, ocultan, porque si no ocultaran nada, el canciller Valencia no daría las declaraciones que da, yéndose en contra de toda lógica, yéndose en contra de investigaciones, no solo locales, sino internacionales. Hubiesen entregado la información desclasificada de los COSEPE, que no se lo ha hecho. No entendemos por qué. Y creo que eso es algo, esa pregunta es una muy importante que se debería realizar a los voceros del Estado. Que nos digan qué es lo que ocultan o qué es lo que no quieren que se sepa. Pero nosotros creemos profundamente que la verdad es la que está detrás de todo esto, que no quieren que el pueblo lo conozca. Y cuando ustedes exigen que se les dé información al respecto, que ya se les entregue estos documentos que deberían haber sido entregados hace bastante tiempo, ¿cuáles son las respuestas que ustedes reciben por parte de las autoridades que están a cargo de las investigaciones, que están a cargo de este proceso? ¿Cuáles son las trabas o las primeras respuestas que ellos les dan a ustedes? Primero, mira, te pongo en un antecedente. Cuando teníamos al doctor Wilson Tobainga en la Fiscalía a cargo y nosotros realizábamos alguna gestión de solicitud de información, nos preguntaba si era pertinente o por qué queríamos esa información. Y él la desvirtuaba, decía que no procedía, que no era pertinente. Entonces yo creo que un fiscal debería en realidad acoger la solicitud de las víctimas y procesarla. Y ya con la información ver si es pertinente o no. Pero ni siquiera daba paso para eso. Y actualmente todo está en trámite. O sea, estamos a la espera. No hay una respuesta oficial de qué pasa con los audios de los COSEPE, por ejemplo. No hay una respuesta. Nadie nos dice qué pasa. Nadie entrega la información. Sin embargo, la misma Fiscalía ya hizo la gestión y están a la espera. Y a la Fiscalía no le responden. Y más allá de todo esto, siempre tienen más respuesta por parte del Estado de Colombia. Es decir, hay más avances allá que lo que pueden encontrar acá. Bueno, ha habido avances obviamente porque el grupo criminal lo operaba en territorio colombiano, porque las Fuerzas Armadas colombianas pudieron detenerlos y sus testimonios aportaron en las investigaciones de una reconstrucción de hechos y los procesos judiciales en contra de esas personas avanzan. Pero como te digo acá, yo creo que ha faltado mucho. El Estado nos debe muchas respuestas, el Estado nos debe acciones. Y no solo a nosotros, sino, como te digo, a todas las víctimas que dejó la frontera. Pero es algo que no avanza, es algo que no camina. Y solo nos queda por pensar que este Estado está tejiendo detrás de una maraña para ocultar las cosas como fueron. Y en algún punto ustedes como familiares han tenido tal vez esa idea de lanzar la toalla o de darse por vencidos de alguna manera con todo este proceso. No, mira, en realidad yo creo que eso es algo de lo que no podemos darnos el gusto. La memoria de nuestros familiares así lo demanda. El compromiso que tenemos con mucha gente que nos ha apoyado. No podemos tirar la toalla, es por eso que nosotros insistimos, por ejemplo, de manera urgente, que no se descarten las medidas cautelares que pesan sobre los chicos, porque esas medidas cautelares son el hecho fundamental de decir, o la demostración práctica de decir que los estados no han cumplido con sus obligaciones internacionales en el marco de la ley. Las medidas cautelares les obligan a los estados a cumplir con el hecho de entregarnos a las víctimas verdad. Y eso es algo que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y eso es algo sobre lo cual nosotros vamos a seguir insistiendo. No vamos a tirar la toalla.
Eso no nos podemos permitir, no nos vamos a dar ese lujo. Y el Estado lo tiene que comprender. Y por eso también solicitamos a la Comisión en la entrega del informe que se pueda continuar con el acompañamiento en las investigaciones en ambos estados por parte de la Comisión. Que siga viendo o siendo parte activa de ese caminar y de ese proceso que para nosotros entendemos que va a tomar muchos años. Que haya un seguimiento del caso. Sí, porque como te digo, si nosotros lo decimos, nos van a desvirtuar, nos van a decir el canciller Valencia, los ministros de turno, o el presidente, el que sea, o en la fiscalía, nos van a decir que lo que pedimos no tiene un fundamento, ¿no? Tal cual, literal. Pero cuando un organismo internacional lo dice, yo creo que tiene mucha más validez porque sale del sentimentalismo o del dolor que uno puede tener. Y expertos, peritos, investigadores no se pueden equivocar. Y ante estas declaraciones del canciller, ¿ustedes han pensado en realizar alguna acción, alguna repercusión en contra de él por este tipo de declaraciones? No, lo que hicimos nosotros el día de ayer fue emitir un comunicado en el cual rechazábamos contundentemente esas declaraciones porque son impertinentes, porque no tienen un fundamento, porque atentan contra la verdad. Y más allá de eso, de momento no podemos hacer nada. El tema del canciller es simplemente una punta dentro de todo de este iceberg que oculta muchas cosas, ¿no? Y que para nosotros yo creo que incluso yo lo podría agradecer, que él dé una muestra más a los ecuatorianos de cómo actúa este Estado, de cómo es, de cómo funciona la política, de qué es la política, de qué está llena, y está llena de mentiras, de promesas, de falsedades, y simplemente una persona que parecía un profesional, que parecía un ser humano con principios, demuestra que responde al poder, que responde a un sistema y que simplemente está para obedecer órdenes, ¿no? Y es decepcionante, es muy decepcionante. Cristian, como para ir cerrando un poco, ustedes como familiares, Ricardo está viviendo en otro país, ¿cómo es la comunicación entre ustedes para tomar acciones? Es decir, de ahora en adelante, tras este informe, tras estas declaraciones, ¿qué acciones piensan realizar ustedes como familiares? Bueno, nosotros tenemos comunicación permanente en las ocasiones en las que ameritan. Nos reunimos con nuestros equipos de abogados. Ellos evalúan las situaciones, nos dan los consejos pertinentes y en función de eso vamos en este proceso. Es lento, es muy largo, pero es lo que nos ha tocado vivir, lamentablemente. Y nada, como te digo, yo sobre lo que estamos nosotros el día de hoy trabajando es sobre el hecho de que primero exigirle al Estado de forma pública a través de los canales que correspondan para que las recomendaciones que dio el equipo de seguimiento especial se puedan aplicar, que tengan una aplicabilidad, que es fundamental, que es por lo que trabajamos las familias y ambos estados, porque los estados fueron parte de todo este proceso. Así que es realmente importante que ellos apliquen, vean la pertinencia de aplicar esas recomendaciones y esos consejos que van a permitir que las investigaciones tengan un mejor ritmo y que garantice lo que el Estado debió haber garantizado, que son los derechos que tenemos todos. Eso por una parte. Por otra parte, insistir en el tema de las medidas cautelares. Y nada, simplemente nosotros vamos a seguir acompañando las investigaciones que se dan en los dos países. Y yo creo que en su momento oportuno habrá que tomar decisiones, pero por el momento es continuar con el rumbo que establece la ley. Y nada, no nos cansamos sobre este camino. ¿Hay algún tiempo tope o establecido que tenga el Estado para tomar acción sobre este tipo de recomendaciones de la CIDH? No existe un tiempo determinado. Este es un informe que no es vinculante, pero que si nos basamos en la buena fe de los estados, de los políticos o sus representantes, debe ser tomado en cuenta, ¿no? O sea, no, como te digo, un trabajo de más de un año no puede ser desechado y botado a la basura porque no les guste.
porque les diga la verdad en su cara. No puede ser, no podemos permitir eso. Nosotros como familiares vamos a exigir y estamos exigiendo al Estado que tome en consideración esas recomendaciones, porque ahí se condensa el trabajo que también hemos realizado desde el periodismo, el trabajo que o la lucha que hemos tenido nosotros los familiares y que ha sido acompañado por la CIDH y que esperamos que tenga una trascendencia, ¿no? Que tenga una resolución, que tenga una aplicabilidad, porque esa va a ser nuestra ganancia, esa va a ser nuestra victoria y esa va a ser la garantía de que si algún día se repite la historia, el Estado va a hacer algo y va a hacerlo bien, no como nos pasó a nosotros. Tú hablabas de acciones, de otras acciones en caso de que no se lleguen a realizar este tipo de recomendaciones por parte de la CIDH. ¿Esas otras acciones estarían en planes, tal vez una demanda contra el Estado? No, por ahora no. Como te digo, vamos a seguir el canal regular o el proceso regular que corresponde, que son las instancias locales. Lo que queremos es que las investigaciones concluyan, que hayan resultados, que esos resultados estén encaminados en honor a la verdad, que tengan rigurosidad. Y no sé, yo creo que en su momento los abogados nuestros nos sabrán recomendar qué hacer y cómo seguir, si es que las irregularidades del Estado ecuatoriano continúan. Porque si nos construyen una verdad a medias, si nos construyen una verdad mentirosa, una verdad a conveniencia, nosotros no podemos decir, bueno, hasta aquí llegamos. Este es nuestro punto final. No va a ser así. O sea, si es esa la tónica, que ha sido la tónica ya en casi 2 años, y no creemos que cambie en realidad. Si esa es la tónica, pues buscaremos la forma y las instancias para que eso se rectifique, para que exista un cambio verdadero y para que podamos tener paz. Finalmente, ¿qué decirle al gobierno? Desde ustedes como familiares, después de todos estos hechos, ¿qué decirle al gobierno? Yo creo que las palabras sobran, creo que son muchos los sentimientos que tengo respecto del gobierno. Creo que yo instaría al gobierno a que cumpla su mandato, a que cumpla con su papel, a que cumpla con su deber de ser garantista de los derechos humanos, de sus obligaciones con las víctimas que ha dejado, su irresponsabilidad, su falta de acción, sus omisiones, y que tome una actitud diferente, que en realidad permita un cambio en este país, que las acciones que se puedan tomar, las decisiones que se puedan tomar estén enrumbadas hacia el bienestar de quienes están debajo, que es el pueblo. Yo pido eso y que digan la verdad, que no mientan, que no sean descarados al decir las cosas, que no oculten, que no le engañen al pueblo ecuatoriano, porque es ante él ante el que tienen que responder. Y estaremos atentos a ver si ocurre este tipo de peticiones que también se realiza desde la CIDH y si se entrega de una vez por todas la información desclasificada. Cristian, muchísimas gracias por haber venido y una vez más las puertas de Café La Posta abiertas para ti. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes y poder dirigirme a los ecuatorianos, que en alguna medida para nosotros es una obligación. Gracias a todos también, a todos nuestros televidentes que han estado conectados, por seguir esta entrevista, por estar detrás de lo que ocurrió con los 3 periodistas que fallecieron en Diario El Comercio. El día de mañana estará ya desde Guayaquil Anderson Boscan con Café La Posta. Lo que es yo, muchísimas gracias por haber estado conectados. Nos vemos el día de mañana.